¿Qué harías si, en un instante, tu vida cambiara para siempre? Diego Hernández vivía su rutina diaria en Madrid cuando un accidente inesperado lo arrojó a una experiencia cercana a la muerte. Mientras flotaba fuera de su cuerpo, enfrentó visiones inquietantes y se encontró al borde de una decisión imposible: luchar para regresar o rendirse a lo desconocido. ¿Diego ha encontrado respuestas a los misterios de la vida y la muerte, o estas visiones le han dejado con más preguntas que antes? Esta experiencia cambió a Diego para siempre, dejándolo con la difícil tarea de reconstruir su vida y encontrar un nuevo propósito. Pero, ¿qué descubrió en este viaje? ¿Podrá encontrar la paz después de enfrentar sus mayores miedos? Prepárate para una historia de transformación y descubrimiento que te cautivará de principio a fin. Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos ECM, experiencias cercanas a la muerte. Diego Hernández, un hombre de 35 años, llevaba una vida tranquila en Madrid. Casado con Sofía, profesora, y padre de Clara, de 6 años, trabajaba como gerente en una tienda de electrónica del centro de la ciudad. Diego se caracterizaba por su dedicación al trabajo y su capacidad para resolver problemas. Su rutina estaba bien establecida: se levantaba temprano, desayunaba con su familia y se iba a trabajar. Apreció la estabilidad y previsibilidad que le brindó esta rutina. Sofía y Diego tenían una relación sólida, basada en años de amor y respeto. Se conocieron en la universidad y juntos construyeron una vida cómoda. Clara era la alegría de la casa, una niña llena de energía y curiosidad. Diego se propuso ser un padre presente, ayudando con las tareas y dedicando los fines de semana a salidas familiares. «Papi, ¿vamos hoy al parque?», preguntaba Clara, y Diego siempre le dedicaba tiempo. En el trabajo, Diego era visto como un líder natural. Manejó la tienda con eficiencia y atención al detalle. Sus colegas lo respetaban y con frecuencia buscaban su consejo. «Diego, la tienda está en muy buenas manos contigo», dijo su jefe, lo que llenó de orgullo a Diego. Disfrutaba lo que hacía y sentía que su trabajo contribuía al bienestar de su familia. Aunque su vida transcurrió tranquila, Diego no se perdió grandes aventuras. Valoraba la tranquilidad y seguridad que le ofrecía su rutina. Viajaba ocasionalmente con su familia, pero encontraba mayor placer en los pequeños momentos cotidianos: cenas familiares, noches viendo películas o paseos por el barrio con Clara. Para Diego la felicidad estaba en las cosas sencillas. Pero una tarde cualquiera de martes, la estabilidad de su vida se vio abruptamente interrumpida. Diego salió de la tienda para buscar algunos repuestos en una tienda cercana, algo que hacía habitualmente. Caminó por las concurridas calles de Madrid, con la mente puesta en las tareas del día y en los planes para la noche. Todo parecía normal, pero un hecho inesperado estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Mientras cruzaba una calle, Diego escuchó el repentino sonido de neumáticos patinando. Miró a su izquierda y vio un coche que se acercaba a gran velocidad, sin tiempo de esquivarlo. El impacto fue brutal. Diego sintió su cuerpo ser lanzado por el aire antes de golpear el asfalto. El dolor fue inmediato e intenso, pero pronto fue reemplazado por una extraña sensación de ligereza, como si se alejara de todo lo que lo rodeaba. La sensación de estar al borde de algo desconocido se apoderó de Diego. Se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo, algo que desafiaba toda lógica que conocía. Mientras su visión se nublaba y sus sentidos se embotaban, Diego se vio envuelto por una sensación de paz que no podía entender. Fue el comienzo de una experiencia que nunca podría haber imaginado. Luego del impacto del accidente, Diego sintió un inmediato e inexplicable cambio en su percepción. El intenso dolor que había sentido un momento antes comenzó a desaparecer, siendo reemplazado por una sensación de ligereza. Era consciente de que algo extraño estaba sucediendo, pero no podía entender qué era. De repente, Diego se encontró flotando sobre el lugar del accidente, observando su propio cuerpo tendido sobre el asfalto, rodeado de personas que intentaban ayudarlo. «Esto no puede estar pasando», pensó, sintiendo una mezcla de incredulidad y miedo. Ver su propio cuerpo, inmóvil y vulnerable en el suelo, fue un shock para Diego. «¿Cómo puedo estar aquí, pero también allí?», se pregunta, tratando desesperadamente de encontrar algún sentido a esta situación surrealista. Era como si estuviera dividido en dos, una parte de él todavía unida a su cuerpo físico, mientras que la otra parte observaba todo desde una perspectiva exterior. La escena parecía irreal, pero al mismo tiempo era increíblemente nítida y detallada.
Mientras flotaba, Diego empezó a inundarse de pensamientos y emociones. Pensó en Sofía y Clara, y la idea de dejarlas atrás lo llenó de una profunda angustia. No puedo morir ahora. Me necesitan, pensó, tratando de alguna manera regresar a su cuerpo, pero era como si estuviera atrapado en una dimensión separada, impotente. La sensación de estar separado de su vida, de todo lo que amaba, era insoportable. La experiencia se volvió aún más extraña cuando Diego comenzó a revivir momentos importantes de su vida. Vio destellos de su infancia, de sus primeros encuentros con Sofía, del nacimiento de Clara. Cada recuerdo llegó con una intensidad abrumadora, provocando emociones que no podía controlar. ¿Me estoy muriendo? La pregunta surgió en su mente, y con ella vino un miedo profundo, un miedo que nunca antes había enfrentado. Diego intentó desesperadamente reconectarse con el mundo físico. Quería gritar, pedir ayuda, pero no podía. Era como si estuviera atrapado en un estado de suspensión, consciente pero incapaz de actuar. La impotencia que sentía lo aplastaba, y la duda sobre lo que pasaría después era aterradora. No sabía si estaba al borde de la muerte o si ya había cruzado al otro lado. La incertidumbre fue devastadora. Mientras estas dudas corroían su mente, Diego comenzó a sentir una presencia a su alrededor. Fue una sensación sutil pero innegablemente real. No sabía qué era, pero sentía como si algo o alguien estuviera ahí, mirándolo. Esta presencia no era amenazante, pero tampoco reconfortante. Era como si estuviera allí simplemente para presenciar, sin interferir. Diego intentó comunicarse, intentó entender lo que eso significaba, pero lo único que recibió como respuesta fue un profundo silencio. En medio de su confusión y desesperación, Diego comenzó a darse cuenta de que el tiempo parecía no tener sentido en ese estado. Pasaron minutos, quizá horas, sin que él pudiera estar seguro. Estaba atrapado en un ciclo interminable de dudas, miedos y recuerdos, sin saber si algún día volvería a su vida normal. ¿Voy a morir aquí, solo?, se preguntó, sintiendo la soledad crecer en su interior. De repente, Diego comenzó a sentir una fuerza que lo tiraba hacia atrás, como si algo intentara traerlo de regreso a su cuerpo. La transición fue abrupta y confusa, y el dolor regresó con una intensidad que le hizo añorar la ligereza de su estado anterior. Sintió de nuevo el peso de su cuerpo, el frescor del asfalto contra su piel. Su visión comenzó a oscurecerse y lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro de uno de los paramédicos, decidido a traerlo de regreso. Mientras Diego oscilaba entre la vida y la muerte, su conciencia continuó expandiéndose en direcciones que nunca podría haber imaginado. Comenzó a darse cuenta de que su visión ya no se limitaba a lo que sucedía a su alrededor. Podía ver más allá, como si su mente se conectara con algo más grande, con un vasto océano de recuerdos y experiencias que no eran solo suyos. ¿Qué me está pasando?, se preguntó, cada vez más asustado por la profundidad de aquella experiencia. Diego comenzó a sentir como si unas cadenas invisibles lo arrastraran hacia un lugar desconocido. Vio imágenes que no reconoció, lugares en los que nunca había estado y personas que nunca había conocido. Era como si estuviera pasando por vidas, experimentando momentos de alegría, tristeza, amor y pérdida, todo al mismo tiempo. ¿Estoy viviendo otras vidas?, se preguntó, tratando desesperadamente de encontrarle sentido a lo que estaba sucediendo. Este viaje a los confines de su conciencia fue a la vez fascinante y aterrador. Diego se sintió perdido, sin control sobre lo que estaba pasando. Quería volver a su vida, a Sofía y Clara, pero sentía que lo llevaban cada vez más lejos. La sensación de perder el control, de verse arrastrado a una oscuridad que no entendía, lo llenó de pavor. No puedo perderme aquí, pensó, luchando por mantener algún sentido de identidad. Durante esta experiencia, Diego comenzó a cuestionar su propia existencia. ¿Qué soy realmente?, se preguntó, al sentir que su identidad se diluía en ese vasto océano de conciencia. Se veía a sí mismo como una pequeña parte de algo mucho más grande, pero al mismo tiempo le aterrorizaba. No quería ser solo una gota en el océano, quería ser Diego, el hombre que amaba a su familia, que tenía una vida que vivir. Soy Diego. No puedo olvidar esto, se repitió, tratando de mantener intacta su identidad. A medida que esta lucha interna continuaba, Diego comenzó a darse cuenta de que la presencia que sentía antes había regresado. Esta vez, sin embargo, la presencia parecía más cercana, más envolvente. Era como si intentara comunicar algo, pero no con palabras.
Diego sintió una oleada de comprensión, la sensación de que esta presencia estaba ahí para guiarlo de regreso, o tal vez para ayudarlo a aceptar lo que estaba sucediendo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó mentalmente. Por primera vez, sintió una respuesta, no en palabras, sino en emociones. Paz, aceptación y un suave estímulo para seguir adelante. Diego no sabía si debía confiar en eso. Una parte de él quería rendirse, dejarse llevar por esa paz, pero otra parte, la parte que aún se aferraba a su vida, resistió con todas sus fuerzas. No quería rendirse, no quería dejarlo todo atrás. Aún no estoy listo, pensó, mientras sentía la lucha entre estas dos fuerzas dentro de él. Era como si estuviera atrapado entre dos realidades, sin saber cuál elegir. En el apogeo de esta batalla interna, Diego comenzó a darse cuenta de que poco a poco lo estaban regresando a su cuerpo. La transición volvió a ser abrupta, pero esta vez sintió una profunda tristeza al dejar atrás ese sentimiento de paz. Sabía que necesitaba regresar, que su lucha aún no había terminado, pero una parte de él lamentaba haber dejado ese estado de tranquilidad. Tengo que regresar, pensó, sintiendo que el peso del mundo físico comenzaba a presionarlo nuevamente. Cuando Diego finalmente abrió los ojos, estaba rodeado de paramédicos, que trabajaban frenéticamente para estabilizarlo. El dolor y la confusión eran abrumadores, pero algo dentro de él había cambiado. Sabía que había pasado por algo profundo, algo que apenas empezaba a comprender. ¿Qué fue eso?, se preguntó, mientras su mente intentaba procesar lo sucedido. Sabía que la experiencia vivida durante esos momentos entre la vida y la muerte había dejado una huella que llevaría por siempre. Cuando Diego finalmente volvió a abrir los ojos, la fría luz blanca de la sala de urgencias lo cegó momentáneamente. Parpadeó varias veces, intentando ajustar su visión. El dolor volvió con venganza, un cruel recordatorio de lo que había sucedido. Sintió el peso de su cuerpo, las fracturas en sus costillas, el dolor agudo en su pierna izquierda. Su cabeza daba vueltas, tratando de procesar la realidad que lo rodeaba. ¿Estoy vivo?, fue la primera pregunta que se le ocurrió, seguida de una ola de confusión e incredulidad. Sofía estaba a su lado, con los ojos llenos de lágrimas, apretando su mano con fuerza. «Diego, ¿estás bien?», preguntó, con la voz temblorosa de preocupación. Diego intentó responder, pero tenía la garganta seca y solo pudo murmurar algo ininteligible. El alivio de ver a su esposa allí, a su lado, fue inmenso, pero aún estaba tratando de procesar la experiencia que acababa de vivir. «¿Qué pasó?», logró preguntar finalmente, su voz un poco más fuerte. «¿Te atropellaron, Diego?». «Fue horrible», dijo Sofía estrechándole la mano. «Dijeron que fue un milagro que hayas sobrevivido». Diego cerró los ojos y los recuerdos del accidente volvieron rápidamente. Recordó el coche, el dolor, la oscuridad que siguió. Pero más que eso, recordó lo que vino después, lo que vio y sintió mientras estuvo fuera de su cuerpo. «Lo vi todo, Sofía. Estuve allí, pero no estaba», murmuró, todavía tratando de entender lo que significaba todo. Sofía lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?», preguntó, pero Diego no estaba seguro de cómo responder. Sabía que lo que había experimentado no podía explicarse fácilmente. «Yo flotaba, veía todo desde arriba. Era como si estuviera en otro lugar», trató de explicar, pero las palabras le parecieron insuficientes para describir lo que había sucedido. Sofía lo miró tratando de entender, pero no sabía cómo reaccionar. «Tal vez fue un sueño, Diego». «Estabas muy herido», sugirió, pero Diego sabía que no era tan simple. Diego pasó los siguientes días en el hospital recuperándose físicamente, pero su mente estaba lejos de estar en paz. La experiencia cercana a la muerte le había dejado con más preguntas que respuestas. Intentó revivir cada momento, intentando encontrar algún significado, alguna lógica en lo que había sucedido. «¿Qué vi?». «¿Fue real?», se preguntó repetidamente, pero las respuestas no llegaron. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían, claras e inquietantes. Durante las largas noches en el hospital, Diego comenzó a investigar experiencias cercanas a la muerte. Descubrió que muchas personas habían experimentado algo similar, sensaciones de flotar fuera del cuerpo, visiones, encuentros con presencias inexplicables. «No estoy solo», pensó, pero eso no lo consoló. Saber que otros habían experimentado algo similar solo lo confundió aún más acerca de lo que significaba todo.
¿Realmente había llegado al borde de la muerte? Y si es así, ¿qué intentó decirte esa experiencia? Las visitas de amigos y familiares fueron un alivio temporal, pero las preguntas no dejaban en paz a Diego. Habló con los médicos sobre lo que había sentido, pero la mayoría parecía escéptico. Es común que el cerebro cree experiencias intensas en momentos de trauma, dijo uno de los médicos, tratando de explicarlo racionalmente. Pero Diego sabía que lo que había experimentado era más que una alucinación o un truco de la mente. Sintió como si hubiera tocado algo más profundo, algo que todavía no podía entender. Mientras Diego intentaba recuperar sus fuerzas físicas, su mente seguía vagando por los confines de aquella experiencia. Sabía que, de alguna manera, su vida había cambiado para siempre. Ya no soy el mismo, pensó, pero todavía no sabía lo que eso significaba para el futuro. Lo único que sabía con seguridad era que necesitaba descubrir qué intentaba enseñarle esta experiencia. Los días en el hospital fueron largos y dolorosos para Diego. Su cuerpo resultó herido de muchas maneras, costillas rotas, una pierna rota y hematomas por todo el cuerpo. Con cada movimiento, el dolor le recordaba lo sucedido y el esfuerzo que requería las actividades más simples lo dejaba exhausto. Pero lo peor no fue el dolor físico. Lo que realmente le molestaba era la angustia mental que lo había acompañado desde su experiencia cercana a la muerte. Sofía estuvo a su lado durante toda su recuperación. Hizo todo lo posible para cuidar a Clara y Diego al mismo tiempo, tratando de mantener un ambiente positivo y tranquilo. «Vas a estar bien, Diego. Un día a la vez», dijo, tratando de animarlo. Pero Sofía también estaba preocupada. Sabía que algo había cambiado en Diego desde el accidente. Estaba más introspectivo, más distante, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Diego se encontraba en un constante estado de reflexión. Los recuerdos de la experiencia cercana a la muerte nunca abandonaron su mente. Intentó darle sentido a lo que había experimentado, pero con cada intento se sentía más frustrado. ¿Por qué me pasó esto a mí?, se preguntó repetidamente. No era solo el hecho de que había sobrevivido al accidente, sino lo que había visto, sentido y experimentado mientras estaba fuera de su cuerpo. La experiencia lo atormentaba y sabía que necesitaba entender lo que significaba seguir adelante. Las conversaciones con Sofía sobre el tema fueron difíciles. Intentó comprenderlo, pero era algo que estaba más allá de su capacidad de imaginar. «Diego, tal vez deberías hablar con alguien sobre esto», sugirió Sofía, preocupada por el estado mental de su marido. «¿Un terapeuta, tal vez?». Diego se mostró reacio, pero sabía que Sofía tenía razón. Necesitaba ayuda para procesar lo que había sucedido. «Tal vez sea una buena idea», asintió finalmente, sintiéndose aliviado y aprensivo al mismo tiempo. Mientras esperaba comenzar la terapia, Diego comenzó a leer más sobre experiencias cercanas a la muerte. Descubrió que muchas personas habían informado de sensaciones similares a las suyas, la flotación, la sensación de paz, las visiones. Comenzó a conectarse con otras personas en línea que habían pasado por experiencias similares. «Es bueno saber que no estoy solo», pensó, pero las historias de los demás, en lugar de consolarlo, solo aumentaron su sensación de misterio. Durante sus noches solitarias en el hospital, Diego también empezó a tener sueños extraños. En sueños, se vio nuevamente flotando, observando su vida desde una perspectiva exterior. Estas visiones nocturnas lo inquietaban y lo hacían despertar sudoroso y con el corazón acelerado. «¿Me están advirtiendo algo?», se preguntó, tratando de entender si los sueños eran solo el resultado de su mente perturbada o si había algo más en ellos. La recuperación física avanzó lentamente. Diego comenzó fisioterapia para recuperar la movilidad de su pierna y cada sesión fue una batalla contra el dolor. Él sentía que estaba mejorando, pero sabía que su verdadera recuperación no era solo física. «Estoy reconstruyendo mi cuerpo, pero ¿qué pasa con mi mente?», pensó, sabiendo que el proceso de curación sería largo y difícil. Necesitaba no solo recuperar su fuerza física sino también encontrar una manera de lidiar con lo que había experimentado. A medida que los días en el hospital se convirtieron en semanas, Diego se dio cuenta de que a pesar de todo el dolor y la confusión, estaba cambiando. Sintió que la experiencia cercana a la muerte había abierto una nueva puerta en su vida, una puerta que aún no sabía cómo atravesar. Pero sabía que no podía volver a ser el mismo de antes. Algo dentro de él se había transformado y necesitaría aprender a vivir con esta nueva realidad.
Después de semanas en el hospital, Diego finalmente fue dado de alta. Regresar a casa fue un alivio, pero también trajo nuevos desafíos. Al cruzar la puerta de su casa, Diego sintió una mezcla de alivio y extrañeza. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo diferente. Miró los muebles, los objetos familiares, y todo parecía cargado de un nuevo significado. He vuelto, pero ya no soy el mismo, pensó, mientras Sofía lo ayudaba a ponerse cómodo en el sofá. Clara estaba eufórica con el regreso de su padre. Ella lo abrazó fuerte, pero Diego notó que había algo diferente en los ojos de su hija. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, con la inocencia de un niño que aún no comprende del todo lo que pasó. Diego sonrió y le acarició el pelo. «Estoy mejor ahora que estoy en casa contigo», respondió, tratando de ocultar la verdad de que todavía se sentía perdido. Los primeros días en casa fueron difíciles. Diego todavía se estaba recuperando físicamente y tareas sencillas, como subir escaleras o ducharse, requerían un esfuerzo tremendo. Pero la verdadera lucha fue mental. La experiencia cercana a la muerte continuó atormentándolo y se encontró reviviendo constantemente esos momentos flotantes, las visiones y la sensación de estar atrapado entre dos mundos. ¿Por qué no puedo dejar esto atrás?, se preguntó, frustrado por su incapacidad de seguir adelante. Sofía estaba haciendo todo lo posible para apoyar a Diego, pero también luchaba con sus propios sentimientos. Intentó mantener la casa en orden, cuidar a Clara y aún encontrar tiempo para ayudar a Diego en su recuperación. «Saldremos de esto juntos», dijo, tratando de transmitir confianza. Diego agradeció el apoyo de Sofía, pero sabía que el camino para comprender lo sucedido era algo que debía afrontar por sí solo. Clara, al notar el cambio en su padre, comenzó a acercarse a él, acercándolo a sus juegos y actividades diarias. Diego se involucró todo lo que pudo, tratando de crear una sensación de normalidad. Sabía que esos momentos con Clara eran importantes, no solo para ella, sino también para él. «Necesito reconectarme con mi vida», pensó, pero al mismo tiempo se sentía como un extraño en su propia casa. Con el tiempo, Diego empezó a participar más en las actividades diarias. Ayudó a Clara con su tarea, habló más con Sofía sobre su día e incluso comenzó a cocinar comidas pequeñas, algo que siempre disfrutó hacer. Estas pequeñas acciones le ayudaron a recuperar su confianza y a sentirse más como él mismo otra vez. «Estoy volviendo poco a poco», pensó, sintiendo un ligero alivio al ver que, a pesar de todo, aún podía retomar su rutina. Aún así, la sombra de la experiencia cercana a la muerte se cernía sobre él. Hubo momentos en que Diego se sintió repentinamente angustiado, como si estuviera a punto de ser arrastrado nuevamente a ese estado entre la vida y la muerte. Sabía que necesitaba afrontar ese miedo, pero no sabía cómo. «¿Entenderé algún día lo que pasó?», se preguntó, mientras intentaba encontrar un equilibrio entre la vida normal y los inquietantes recuerdos que lo atormentaban. Sofía, al darse cuenta de lo mucho que Diego seguía luchando, le sugirió continuar con la terapia que había iniciado en el hospital. «Diego, tal vez esto pueda ayudarte a encontrar la paz», dijo, tratando de convencerlo. Diego sabía que ella tenía razón. Necesitaba ayuda para procesar lo que había sucedido, para finalmente encontrar una manera de seguir adelante. «Lo intentaré», respondió, decidido a enfrentar sus miedos de una vez por todas. Diego comenzó la terapia con cierto escepticismo, pero sabía que necesitaba ayuda para comprender lo que había vivido. En las primeras sesiones le resultó difícil expresar sus sentimientos y experiencias. «¿Cómo puedo explicar algo que ni yo mismo entiendo?», pensó mientras intentaba describir lo que sintió durante su experiencia cercana a la muerte. El terapeuta, sin embargo, fue paciente y alentador, y ayudó a Diego a explorar sus emociones más profundamente. A medida que avanzaban las sesiones, Diego empezó a abrirse más. Habló sobre la sensación de flotar fuera del cuerpo, las visiones de su vida y la presencia que sentía a su alrededor. «Era como si algo o alguien me estuviera mirando, esperándome», explicó, intentando poner en palabras la extraña sensación que experimentó. La terapeuta escuchó atentamente, haciendo preguntas que ayudaron a Diego a reflexionar sobre el significado de esa experiencia. Una de las preguntas que más inquietaba a Diego era por qué había sobrevivido. «¿Por qué yo? ¿Por qué no morí en ese accidente?», se preguntaba a menudo. El terapeuta sugirió que tal vez esta experiencia le estaba dando una nueva perspectiva de la vida, una oportunidad de reevaluar sus prioridades y valores. «Es posible que tengas algo importante que hacer y que aún no hayas descubierto», dijo el terapeuta,
ofreciendo una nueva forma de pensar sobre la experiencia. Estas palabras resonaron en Diego. Comenzó a pensar que tal vez su experiencia cercana a la muerte no fue solo un evento traumático, sino una oportunidad de cambio. Comenzó a preguntarse qué podría hacer diferente en su vida, cómo podría aprovechar esta segunda oportunidad de manera significativa. ¿Estoy siendo llamado a algo más grande?, pensó, mientras consideraba las posibilidades. Diego también empezó a explorar otras formas de entender lo sucedido. Leyó sobre espiritualidad, reencarnación y otras experiencias cercanas a la muerte. Cada nueva información trajo más preguntas que respuestas, pero también le ayudó a ver su experiencia desde diferentes perspectivas. Quizás nunca lo entienda del todo, admitió para sí mismo, pero eso no le impidió continuar su búsqueda de respuestas. Sofía notó que Diego estaba cambiando. Era más introspectivo, pero también más decidido a encontrar un nuevo propósito en su vida. Diego, pareces más tranquilo, más en paz, comentó una noche. Diego sonrió, sintiendo que aunque todavía tenía mucho que procesar, iba por el camino correcto. Estoy empezando a aceptar lo que pasó, pero todavía estoy tratando de entender por qué, respondió, sabiendo que este viaje aún estaba lejos de terminar. A medida que avanzaba la terapia, Diego también comenzó a conectarse más con su familia. Se dio cuenta de que, a pesar de su búsqueda de respuestas, lo más importante era el presente, el tiempo que pasaba con Sofía y Clara. Comenzó a planificar más actividades familiares, aprovechando cada momento que podía. Ya estoy aquí y eso es lo que importa, pensó, intentando vivir cada día más plenamente. La terapia ayudó a Diego a encontrar una nueva perspectiva de su vida y de la experiencia que lo había transformado. Sabía que todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero sentía que estaba empezando a encontrar el camino. Estoy cambiando, pero eso no tiene por qué ser algo malo, reflexionó, aceptando que aunque su vida nunca volvería a ser la misma, tenía el poder de moldear su futuro de manera positiva. Con el paso de los meses, Diego empezó a darse cuenta de que la clave de su recuperación estaba en su familia. Sofía y Clara fueron su fundamento, la base sobre la que pudo reconstruir su vida. Comenzó a valorar aún más los simples momentos que pasaba con ellos, entendiendo que la verdadera felicidad estaba en las pequeñas cosas cotidianas. Estas son las cosas que me mantienen con los pies en la tierra, pensaba, mientras ayudaba a Clara con sus deberes o cocinaba la cena con Sofía. Diego se esforzó por estar más presente en la vida de Clara. Sabía que ella lo había extrañado durante su estancia en el hospital y que necesitaba su presencia ahora más que nunca. Comenzó a dedicar más tiempo a jugar con ella, escuchar sus historias e involucrarla en sus actividades. «Papi, ¿dibujemos juntos?», preguntó Clara, y Diego, sin dudarlo, se unió a ella disfrutando de estos preciosos momentos. Sofía también notó el cambio en Diego. Era más atento, más afectuoso y parecía redescubrir el placer de las cosas sencillas. «Te ves diferente, Diego, pero en el buen sentido», comentó una noche mientras preparaban la cena juntos. Diego sonrió, sintiendo que, a pesar de todos los cambios internos, por fin estaba reconectando con lo que realmente importaba. «Creo que estoy encontrando el camino de regreso», respondió, sintiendo una nueva paz interior. Diego también empezó a planificar pequeñas escapadas familiares. Fines de semana en el campo, picnics en el parque, noches de cine en casa, todas estas actividades se han convertido en parte de tu nueva rutina. Quería crear recuerdos duraderos con Sofía y Clara, sabiendo que esos momentos eran el verdadero tesoro de su vida. «Quiero que Clara me recuerde como alguien que estuvo siempre a su lado», pensé, mientras planificaba el próximo fin de semana. La nueva etapa de la vida de Diego trajo una sensación de renovación a la familia. Estaban más unidos, más cercanos, y esto trajo una nueva dinámica a la relación de todos. Diego comenzó a darse cuenta de que a pesar de todo lo que había pasado, estaba donde se suponía que debía estar, con su familia, viviendo una vida que, aunque sencilla, era rica en amor y significado. «Aquí es donde encuentro mi propósito», pensó, sintiéndose agradecido de estar vivo. Clara, a pesar de su corta edad, también sintió la diferencia. Estaba más cerca de su padre, más conectada con él. Los dos compartían un vínculo que parecía haberse fortalecido después del accidente. «Papá, te amo», decía a menudo, y Diego sentía que su corazón se calentaba cada vez que escuchaba esas palabras. «Yo también te amo, Clara», respondió, sabiendo que esas simples palabras eran lo que realmente importaba.
Sofía y Diego comenzaron a planificar el futuro con una nueva perspectiva. Hablaron de viajes que querían hacer, de proyectos de vida que antes parecían lejanos. «Todavía tenemos mucho por vivir, Diego», dijo Sofía, y él asintió, sintiendo que había una nueva energía en su vida, una energía que estaba decidido a utilizar para construir un futuro feliz con su familia. Mientras se reconectaba con su vida familiar, Diego comenzó a sentir que finalmente estaba aceptando su experiencia cercana a la muerte. Sabía que siempre llevaría consigo los recuerdos de ese momento, pero ahora, esos recuerdos no lo atormentaban tanto como antes. «Son parte de mí, pero no me definen», pensó, dispuesto a seguir adelante y abrazar el futuro con su familia a su lado. Con el tiempo, Diego empezó a darse cuenta de que su experiencia cercana a la muerte le había dado una nueva perspectiva de la vida. Sintió que necesitaba hacer algo más, algo significativo, con la segunda oportunidad que le habían dado. «No puedo volver a mi antigua rutina como si nada hubiera pasado», pensó. La experiencia lo había cambiado y sabía que necesitaba encontrar una manera de contribuir al mundo. Diego comenzó a involucrarse en el trabajo voluntario en la comunidad. Se unió a una organización que ofrecía apoyo a las víctimas de accidentes y sus familias. Compartir su historia con otras personas que habían pasado por situaciones similares le ayudó a encontrar un nuevo propósito. «No estáis solos», les decía a los demás, sintiendo con ellos una conexión que nunca antes había experimentado. Este trabajo trajo nueva energía a su vida. Además de su trabajo voluntario, Diego también comenzó a dar charlas en escuelas y comunidades sobre seguridad vial. Usó su propia experiencia para advertir a la gente sobre los peligros en las calles y la importancia de estar siempre alerta. «La vida puede cambiar en un instante», decía en sus charlas, sabiendo que sus palabras tenían un peso especial por lo vivido. Las conferencias y el trabajo voluntario comenzaron a darle a Diego un nuevo sentido de propósito. Sintió que estaba haciendo algo importante, algo que realmente marcaba una diferencia en la vida de las personas. Esto le produjo una enorme satisfacción, algo que no había sentido antes del accidente. «Aprovecho mi segunda oportunidad para hacer el bien», pensó, sintiéndose más realizado que nunca. Sofía y Clara apoyaron a Diego en sus nuevas iniciativas. Sabían lo importante que era para él sentirse útil y marcar la diferencia. Clara incluso empezó a ayudar a su padre a preparar presentaciones para conferencias, diseñando carteles y diapositivas. «Papi, estoy orgullosa de ti», dijo un día Clara, llenando de orgullo y emoción a Diego. Sabía que estaba en el camino correcto y eso le dio la motivación para continuar. Con el paso del tiempo, Diego empezó a pensar en cómo podría ampliar su impacto. Consideró escribir un libro sobre su experiencia, algo que pudiera llegar a un público aún más amplio. «Mi historia puede ayudar a otras personas», pensó, mientras empezaba a esbozar sus recuerdos y reflexiones. La idea de dejar un legado, algo que pudiera seguir ayudando a otros incluso después de su partida, comenzó a ganar fuerza en su mente. La nueva etapa de la vida de Diego trajo una sensación de paz interior que no había sentido antes. Sabía que estaba haciendo algo significativo, algo que daba sentido a su experiencia cercana a la muerte. «Estoy donde se supone que debo estar», pensó, sintiéndose más completo que nunca. Había encontrado un nuevo propósito y estaba decidido a seguir ese camino. Diego sabía que el viaje que eligió no sería fácil, pero estaba preparado para afrontar los desafíos que vendrían. Estaba dispuesto a seguir ayudando a los demás, compartiendo su historia y viviendo cada día con un nuevo sentido de gratitud y propósito. «La vida me dio una segunda oportunidad y no la voy a desperdiciar», concluyó, decidido a seguir marcando la diferencia en la vida de quienes lo rodean. Con el tiempo, Diego aprendió a aceptar lo que le había sucedido e integrar esta experiencia a su vida de manera positiva. Sabía que el accidente y la experiencia cercana a la muerte habían cambiado su visión del mundo, pero también lo habían convertido en una persona más fuerte y compasiva. «Todo lo que he pasado me ha traído hasta aquí», reflexiona sintiéndose en paz con su pasado. Diego siguió trabajando en su tienda, pero con un nuevo enfoque. Ahora veía su trabajo no solo como una forma de mantener a su familia, sino también como una oportunidad para interactuar con las personas y marcar una diferencia en sus vidas, aunque fuera de forma pequeña. «Cada persona que entra aquí tiene la oportunidad de crear un impacto positivo», pensó, tratando a cada cliente con nueva atención y cuidado. También continuó con su trabajo voluntario y sus conferencias, ampliando sus actividades para llegar a más personas y comunidades. Diego se dio cuenta de que su historia tenía el poder de inspirar y motivar a otros, algo que nunca había imaginado antes del accidente.
Nunca subestimes el impacto que puedes tener en la vida de alguien, decía en sus charlas, sabiendo que estas palabras surgían de su propia experiencia. Con Sofía y Clara, Diego encontró una nueva alegría de vivir. Continuó apreciando los momentos sencillos con su familia, pero ahora con una comprensión más profunda de lo preciosos que eran esos momentos. Vivo cada día como si fuera el último, le dijo a Sofía, quien sonrió y asintió, sabiendo que esta nueva actitud les traía a todos una nueva felicidad. Mirando hacia el futuro, Diego sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también muchas oportunidades de crecimiento y realización. Estaba decidido a seguir explorando nuevas formas de contribuir a su comunidad y vivir una vida plena y significativa. Aún tengo mucho por hacer y estoy preparado para lo que venga, pensó, sintiéndose preparado para afrontar lo que me depare el futuro. Diego también se reconectó con viejos amigos y comenzó a construir nuevas relaciones, ampliando su círculo social y encontrando apoyo en nuevas amistades. Sabía que la vida era impredecible, pero estaba decidido a aprovechar cada oportunidad para conectarse con la gente y compartir sus experiencias. La vida se trata de las conexiones que hacemos, dijo, apreciando cada nueva amistad que surgió. Con el tiempo, Diego se dio cuenta de que, si bien el accidente había sido un momento traumático en su vida, también había sido un catalizador para un cambio profundo y positivo. Había encontrado un nuevo propósito, nuevas amistades y una nueva forma de ver el mundo. Todo lo que he pasado me ha llevado a un lugar mejor, pensó, sintiéndose agradecido por todas las lecciones que había aprendido. Al final, Diego aceptó que la vida es un viaje lleno de altibajos, y que cada experiencia, buena o mala, tiene el poder de moldearnos de maneras inesperadas. Estaba listo para lo que viniera, sabiendo que tenía la fuerza, el apoyo de su familia y un nuevo propósito que lo guiara. Estoy en paz con lo que pasó y estoy preparado para el futuro, concluyó mirando al horizonte con confianza y esperanza.